Ben, pois con esa chamada de atención abrimos xa o turno de intervencións porque as persoas que estades aí tedes moita experiencia, tedes os vosos puntos de vista e creemos que todos podemos e todas e todos podedes aportar cuestións nesta reflexión que é moi actual, pero é moi antigua. Explícome. Dicen, sobre todo a mañán, desde a visión da antropoloxía, etc., desde que os humanos, os cazadores recolectores, demostraron ou viron que eran capaces de enganar os animais e logo enganar os seus conxéneres, pois créase toda unha serie de cuestións, ese tratado de Marblocks dos bulos no período de entreguerras, até no 92, cando se acuña ou cando por primeira vez se emprega co sentido actual o termo de posverdade, até cando xa nesta última década, no 16, o dicionario Oxford elixe a palabra posverdade e, por tanto, até hoxe que estamos ante este desafío donde desbordou todo e agora pois, estamos vendo precisamente estas medidas e, por tanto, as medidas teñen que ser unha aportación do conxunto da sociedade. Unha palabra por aquí, outras dúas. Grazas. Bueno, eu teño varios apuntes que facer e preguntas. Vou tentar resumir e ser breve. Totalmente de acordo con Carlos Elías, que ademais, bueno, coñecemos moi ben, foi o meu director de tese e traballamos xuntos bastantes anos. Eu estou totalmente en contra da regulación por parte do Estado, polo que explicou Carlos Elías. E, de feito, temos un exemplo, que é Rusia. O señor Vladimir Putin regulou que é verdade e que non é verdade. Está encarcerando a xente porque, segundo os criterios que les establecen, pois hai xente contrainformando que responde ao criterio de mentira segundo o goberno ruso. Entón, podemos copiar ese modelo, pero, claro, é moi perigoso. Resultaría moi perigoso. Eu poña, por exemplo, nunha charla o exemplo de Italia, non? Ascende a ultradereita, está no poder, e se decide o goberno agora de Italia que é verdade e que non é verdade. Entón, claro, é un terreo moi fangoso, moi perigoso. Entón, nese sentido, eu estou totalmente en contra da regulación por parte do Estado de decidir que é verdade ou non. Si temos as nosas constitucións, nas que podemos protexer de algún xeito, pois eso, como se esta protección na Constitución española, na estadounidense, etc., pois o dereito a unha información libre, liberdade de prensa, etc., etc. Pero establecer legislativamente que é verdade ou que non é verdade pode levarnos a terreos moi, moi, moi perigosos. Respecto a isto tamén, claro, que é verdade e que non é verdade? Pensemos no caso Zelensky. Se buscamos os titulares, eu poños nas clases, se buscamos os titulares da prensa, cando Zelensky gañou as eleccións en Ucrania, toda a prensa occidental titulou "Gaña o populismo", "Gaña o populista Zelensky". E agora, o populista, que era un villano, e falamos de relatos, resulta que pasou de villano a heroe. Entón, que versión nos creemos deste asunto? E que credibilidade entón teñen os medios de comunicación occidentais neste asunto? Respecto a iso tamén é moi importante outra cousa do meu punto de vista, que temos unha visión moi eurocentrista ou moi occidentalista da conformación da opinión pública global, porque os cidadáns rusos móvense noutras redes sociais, teñen as súas propias. Os cidadáns chineses móvense noutras redes sociais. Entón, temos unha manía en Occidente de considerar que a opinión pública, e particularmente nas redes sociais, que son só parte da opinión pública, non é a opinión pública global, vale? Que son representativas do estado da opinión pública global. Entón, claro, dentro do punto de vista, por exemplo, dos xornais, dos medios, acostumamos a ver titulares de "as redes sociais opinan, as redes sociais dictan sentenza contra, as redes sociais obrigan a..." Bueno, iso é unha parte da sociedade. Estamos, polo tanto, desinformando, porque estamos convertendo en representativo a opinións que, digamos que, eliximos dun xeito aleatorio e puntual nun momento determinado, non? En ese sentido, tamén falábamos, por aí se fala de censura. Bueno, vamos a ver,
Occidente decidiu censurar as canles rusas, os medios rusos, no medio da... Eu coido que é un dos maiores erros que se cometeron en Occidente. Sei que ao mellor é políticamente incorrecto dicilo, pero é un dos maiores erros que se cometeron, porque a cidadanía, para conformarse unha opinión independente, ten dereito precisamente a acceder a todas as versións do relato. Entón, no momento que Occidente decide poñer en negro os medios rusos aos que non tivemos acceso, entón estamos cometendo os mesmos erros, estamos cometendo esas manías totalitarias que xa estaban cometendo precisamente en China e en Rusia, ¿no? Se queremos distinguirnos por algo é precisamente por un espírito democrático, plural, de liberdade de expresión e de información, e poñer o apagón e logo catalogar, como se que tachou, catalogar en redes sociais, por exemplo, poñer unha marca, como se facía na Alemania nazi, a xornalistas por traballar para medios rusos, e poñerlles unha marca en Twitter dicindo este señor traballa para o goberno ruso. Bueno, segundo ese criterio, poderíamos facer o mesmo, por exemplo, con todos os xornalistas da TVG, porque os xornalistas da TVG, a TVG sabemos que é un ente público, pero que normal, ou a Televisión Española, Radio Nacional de España, etc., que traballan ou baixo as ordes do goberno de turno. Entón, cales son os criterios para diferenciar a uns dos outros, non? E cales son os criterios que está tomando Occidente para erixirse en estandarte da liberdade de expresión e da liberdade de información? Intento resumir. Non esquezamos que hai un señor chamado Julian Assange encarcerado. E nós somos os que nos presumimos de liberdade de expresión e liberdade de información. Bueno, non estamos para dar moitas leccións a Oriente nese sentido. Xa vou rematando. Tema saúde. É un dos temas, se non o máis buscado na internet polos usuarios, porque é o que máis nos preocupa. A xente non busca Pedro Sánchez en Google. A xente busca se hai un grano na man e quero saber que é iso. Son os temas que máis se buscan nos buscadores. Entón, eu sempre recomendo aos usuarios que cando busquen información sobre a súa propia saúde utilicen buscadores seguros, que non utilicen Google, porque si deixas unha trazabilidade aí. E logo está pasando o que está acontecendo en Estados Unidos, que, por exemplo, os algoritmos con tal información, con Big Data, están aceptando, outorgando ou denegando seguros médicos en función de toda esa trazabilidade que estamos deixando. Vale? E logo, temos que ter en conta outra cosa, é unha pregunta que quero facer é se non chegamos tarde a todo isto. Quero dicir, lendo literatura académica, eu vin que o primeiro estudo infodemolóxico sobre pandemias de desinformación relacionadas coa saúde, o primeiro estudo académico publicouse no ano 1996, hai case 30 anos. E parece que eu fago autocrítica tamén, por suposto, pero parece que acabamos de descubrir este fenómeno agora. Bueno, todo isto xa acontecía no que era a era, imos dicirlo así, primitiva da web, nos anos 90. Entón, ao mellor, se tivésemos traballado e tivésemos prestado atención en todos os sectores, o académico, o político, o económico, o social, o educativo, etc., se tivésemos prestado atención a estes fenómenos dende a súa propia orixe, dende o inicio, ao mellor non estaríamos agora, con todos os respetos, precisamente facendo tanta investigación e tantas conferencias e tantas charlas sobre algo que nos parece novidoso, pero que xa leva 30 anos con nós. Entón, eu teño a sensación de que chegamos tarde a estos fenómenos e esa tardanza en abordalos colectivamente, globalmente, ao mellor é o que está facendo precisamente que non saibamos agora como combater algo que xa se espallou, se expandiu e se perfeccionou de un xeito absolutamente increíble, non? E, finalmente, comprender a tecnoloxía, a alfabetización da tecnoloxía. Para iso é fundamental, eu sou un firme defensor que me coñece, do software libre e do código aberto. Que significa iso? A xente ten dereito a coñecer como funcionan os aparellos e os programas cos que traballan. É dicir, igual que ensinamos, igual que aprendemos, a pesar de ter calculadoras, nos ensinan matemáticas, a facer matemáticas manualmente nos colexios, como sociedade, os cidadáns teñen todo o dereito a que lles ensinemos dende pequenos linguaxes de programación
é a que teñamos acceso a todo o código dos programas que estamos utilizando. Non pode ser que haxa código privativo, non pode ser que Apple ou Microsoft pechen os seus códigos e non saibamos que hai detrás diso, porque precisamente eses códigos e os seus algoritmos, etcétera, son os que nos van a actuar dun xeito ou doutro, e temos dereito, polo tanto, a saber como están escritos eses códigos e a entendelos. Ata aquí. Perdón. Gracias. Vamos pasar a esas outras dúas preguntas e logo respóndese desde a mesa. Logo abrimos un novo turno de preguntas. Aquí, María. María José. Podedes identificarvos. Sí, bueno, son María Suso Porteiro, grazas a todas e a todos. Entro por ti, porque claro, deixaches o tema do poder, que é un tema moi interesante, porque se falamos do poder político, témolo claro, se falamos do poder económico, está todo moi escuro. Ambos poderes influen en todo isto que estabades a falar. O poder político é visible, é renovable, é criticable. O poder económico, que moitas veces está sostendo medios de comunicación que consideramos serios e fiables, e sabemos que están con intereses moi concretos, e é moi difícil nunha sociedade democrática poder chegar a influir nas decisións que aí se toman. Logo está o tema das subvencións e dos recursos que chegan a medios moi interesantes, insisto, moi consolidados, e as relacións que existen entre ese poder político e ese outro poder económico, e a ver quen lle pon o cascabel ao gato. Un detalle, hoxe entrou, creo que en comisión, a reforma da lei Mordaza. Xa sabemos que é unha lei que ten a ver coa seguridade cidadá. Estivechedes falando bastante de algo que poderíamos, non sei se é correcto que vou decir, pero bueno, unha fake news non deixa de ser un delicto, un ciberdelicto, case que non está así probablemente considerado, pero en algún momento terá que estar. A mentira que confunde e que crea un dano social e persoal, en algún momento terá que poder ser conceptuado e perseguido como delicto, senón non facemos nada. Se só os xornalistas somos quen temos a obriga de identificar, fixademos o traballo que estamos a facer, estades a facer un traballo impresionante de corrixir unha disfunción tremenda que hai no sistema comunicativo da comunicación social. Pois non sei se con esta reforma, que o mellor se fai ou non se fai nesta legislatura da lei Mordaza, tendo en conta que vai afectar a temas de seguridade cidadán, se nos interesaría algo, porque regular a min tampouco me gusta como xornalista, danme moito medo, pero a non regulación en algunhas cousas é un perigo extraordinario. Simplemente o deixo como reflexión, porque se deixamos só a afirmación de que o poder é o enemigo, ás veces necesitamos protexernos co poder, porque non hai unha alternativa. Eu, por exemplo, non comparto o que comentaba, hola, saudámonos esta mañá que nos coñecemos desde que era un neno. Non comparto, eu non podo comparar a sociedade española coa sociedade chinesa ou rusa. Estamos a falar dun sistema democrático que ten mecanismos de corrección. Claro, evidentemente, un autócrata como Putin, se o meu modelo de democracia ou de convivencia de sociedade ou de Rusia, de acordo, eu podo compararme, pero se non o é, pois non estou moi segura de que non poda esperar dos meus representantes democráticamente elixidos que se comporten si queren repetir e si queren seguir gobernándonos, non? Deixo-vos esta reflexión, porque me parecía, bueno, todo o que dixeste é moi interesante. E logo está tamén a cuestión da deontoloxía. No mundo dos xornalistas antiguos, dos do ancien regime, casi que estivemos traballando sempre na cuestión de códigos deontolóxicos, etcétera, que non deixan de ser un acordo privado entre profesionais, non? Pero neste mundo onde irrumpen outro tipo de persoas que tamén fan información, pois me pregunto que poderíamos facer ao respecto, si buscar un consenso deontolóxico, non o sei se o soupese, estaría aí dando eu prédica, pero non o sei, pero pregunto para vos. E moitas gracias. Ben, pechamos este primeiro turno de intervencións, que vamos a abrir outro. Había outra petición por aí. E logo xa se res da mesa damos un turno, volvemos a abrir, vale? Bueno, eu quería facer, digamos, un agradecemento ao Consello da Cultura Galega e
e o mundo universitario por facer este tipo de debates, desinformación, fake news, fact-checking, en fin, pareceme moi interesante, obligatorio por parte do mundo universitario que se fagan, e eu saio despois de todo o día con moitas cousas pendentes de mirar agora, de comprobar, libros dos que falástedes, lecturas obligatorias, digamos, armas para defendernos deste estado de cousas, non? Que pasa en gran medida, na miña opinión, por esa alfabetización da que se falaba hoxe. Pero deixádeme por un momento, non é unha crítica, pero sí un rogo, ao mellor, ao Consello da Cultura Galega e institucións semellantes ao mundo da universidade, baixar, salir a ir fora e ver que a desinformación é algo moi vello, non son as redes sociais. Eso é unha, digamos, a parte moderna que non é moderna, porque cando falamos de novas tecnoloxías evidenciamos que somos maiores, nada máis. A desinformación é a que protagonizan ahora mismo, o sea, os medios públicos galegos, que pagamos todos, os que pertenzo desde a súa fundación, aquí era un máis do equipo fundador daquela casa, e que non lle fan falta as modernas redes sociais para desinformar. Estamos nun ecosistema, fermosa palabra ou palabra, ecosistema informativo que non será mortal, pero si é tóxico na súa vertente pública e na súa vertente privada. E, bueno, simplemente deixar aí que ao mellor era interesante facer algún tipo de debates sobre a situación, non a historia de si Trump ten Twitter ou non ten Twitter, que é moi interesante, todos o lemos internacional, sobre todo os que estamos facendo nada máis que internacional na CRTVG, pero, ao mellor era interesante falar de historias moito máis próximas, conceptos como desinformación igualmente aplicables, porque eu non sei se vedes, por desgracia, ou escoitades os nosos informativos, e, en fin, pagádelos entre todos, pagámolos entre todos, nada máis. Gracias. Ben, gracias. Vamos a respostar. Darlle de turno á mesa, por tanto, empezamos por Carlos. Pues vale. A ver, yo vivo en Madrid, por lo tanto no consumo los medios gallegos, pero sí que tengo la seguridad, sin consumirlos, sin poder acceder normalmente, que, a ver, una cosa es que informen más sobre el poder político que está en el gobierno en este momento, en la Xunta, o que Televisión Española informe más o le saque más relevancia a lo que dice el presidente del gobierno, y otra cosa es que digan mentiras. O sea, es que es distinto, porque la desinformación y las fake news, mentira total, o sea, y eso es un poquito más. Sí, bueno, pero yo creo que una cosa es que haya sesgo y otra cosa es que digan mentiras totales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a ver, la desinformación ha existido siempre. El Estado español es producto de una fake news. Eso tampoco, o sea, vamos a ver, si nosotros nos remontamos a Isabel la Católica, ¿por qué Isabel la Católica tiene el poder? Pues básicamente Isabel la Católica tiene el poder porque la que tenía que ser reina, que es la princesa Juana, hija de Enrique IV de Castilla, pues los partidarios de Isabel la Católica dijeron que no era hija de Enrique IV. Que decían que era hija de un tal Beltrán de la Cueva, la llamaban Juana la Beltraneja, y que no era hija de Enrique IV. ¿Qué sucedió? Pues que al final, bueno, hubo una especie de disputas, etcétera, etcétera, y llegó al rey. Además, Enrique IV dijo, no, es que es mi hija, la reconoció como hija. Además, en aquella época los partos eran públicos, todo el mundo vio que nació de Isabel de Portugal, que era la mujer de Enrique IV. Y ahí la niña, la pobre, pues la metieron en un convento para que no pudiera tener descendencia, y Isabel la Católica fue la que reinó. Bien, ¿qué no había en esa época, en el siglo XV? No había periodismo para decir, oiga, señores, es que Beltrán de la Cueva, 9 meses antes de que naciera esta niña, estaba muy lejos de la reina. No podía ser. Y no había ciencia. Es decir, no había prueba de ADN. La ciencia y el periodismo son formas de verificación de la verdad que tenemos en general, que ha nacido en Occidente, desde Aristóteles, pasando por Galileo y terminando por Francis Bacon del empirismo, etcétera, etcétera, que tenemos de hecho, la forma de verificación de una noticia se basa en el método científico. Entonces, primero, mentiras ha habido siempre.
Formas de engañar ha habido siempre. O sea, Isabel la Católica no tenía por qué ser la reina. Le correspondía a Juana, a la princesa Juana. Y el problema fue que, bueno, pues nos creímos eso. Entonces, claro que el poder siempre intenta tener un relato que le beneficie, y claro que los partidarios de Isabel la Católica al final triunfó su relato. Y una de las cosas que decían es que era Enrique IV era impotente, pues porque no se le conocían amantes. Es lo que yo diferencio, en realidad, entre fake news y bulo, porque para mí un bulo es algo que es fácilmente desmontable. Por ejemplo, yo puedo decir que Ramón y Cajal fue el responsable de la gripe del 18, y eso es una mentira, porque del virus de la gripe, porque no puede ser, porque en aquella época no se sintetizaban virus. Sin embargo, si tú dices que el virus de Wuhan, del COVID, salió de un laboratorio de Wuhan, claro, eso es más difícil de verificar, porque hoy en día se pueden hacer virus sintéticos. Es decir, hay como gradaciones, hay noticias que son más difíciles de verificar que otras. Entonces, me gustaría decir que siempre ha habido mentiras, y una forma de luchar contra las mentiras, hay dos formas. Una es la ciencia, que no está en todas las culturas. El chamanismo, etcétera, no utiliza el método científico. Nosotros lo estamos analizando, por ejemplo, en América Latina, el problema que existe entre los dos, vamos a decir, enfoques de la medicina tradicional y la medicina chamánica. Yo, como soy canario, y ahí también hay, bueno, pues una tradición de curanderos y cosas de estas, pues en fin, yo siempre pienso que Canarias es como más distinta del resto de la península, somos como más Sudamérica en ese sentido, pues también lo vemos allí, y está el método científico y el periodismo, que no está en todas las culturas. La cultura china no tiene esa tradición, porque no tiene la tradición de Aristóteles. Fijaros, por ejemplo, que los sofistas griegos decían que la verdad no existía, que la verdad era aquella del que persuadiera mejor, y llegó Sócrates y dijo, ¿cómo que no existe? Que sí existe, y el ser humano puede buscarla. Y luego llegó Platón y llegó Aristóteles, es decir, que bueno, que la lógica se puede utilizar. Es verdad que Aristóteles se equivocó porque con la lógica no se llega. Galileo fue el que experimentó, y Francis Bacon, bueno, pues al final también con su empirismo dijo, oye, señores, ¿qué podemos llegar aquí? Fijaros una cosa, yo cuando doy clases en Estados Unidos siempre me dicen, bueno, ¿y qué diferencia hay entre España y los países anglosajones, ¿no? Y siempre digo que Francis Bacon fue coetáneo de Santa Teresa de Jesús. Ellos tienen una cultura empirista y nosotros una cultura mística. Y aquí las columnas periodísticas son de arrebato, de decir, olé, ¿cómo te has...? No hay datos, es de tal. Tenemos una cultura diferente y eso hay que respetarlo, pero sí que creo que los medios de comunicación, es verdad que se pueden equivocar o puede tal, pero yo es que soy catedrático de periodismo y tengo que defender el periodismo. No defiendo los medios de comunicación que, bueno, manipulan o lo que sea, pero la profesión periodística, lo que supone el periodismo de búsqueda de la verdad y publicación de la verdad. Y luego también tengo otra cosa, a veces discuto, en mi departamento tenemos un cierto conflicto, bueno, conflicto de que nos queremos, pero a veces también tal con los de comunicación audiovisual, y decimos, bueno, pues ellos hablan, y yo digo, cuando critican mucho el periodismo, ¿cuántos periodistas han muerto este año? ¿Cuántos el año pasado? Y sin embargo, ¿cuántos cineastas? ¿Cuántos físicos? ¿Cuántos politólogos? Es que es una profesión que estamos dando la vida por la información. Y yo tengo que ser defensor del periodismo porque creo que como profesión es una forma muy clara de lucha contra la mentira, y que vivimos en este momento incluso mejor que en el siglo XV, porque en el siglo XV nos la colaron a todos y ahí tuvimos a Isabel la Católica. En fin, eso es un poco radical a veces, disculpa. No sé. Está bien, este es un debate abierto. Claro. Yo ahora no sé por dónde tirar. Entonces, lo primero que voy a decir es mi perspectiva es completamente optimista. No creo que sea demasiado tarde. Creo que los bulos han existido desde hace muchísimo tiempo, nos los hayamos comido o no. Y desde luego no, nada de... O sea, para mí, personal, una opinión muy personal, pero no estoy de acuerdo con la perspectiva pesimista de si ya es demasiado tarde. Creo que una de nuestras principales misiones es conocer cómo funciona este ecosistema mediático, cómo se integran los bulos en todo esto, y a partir de allí ya no solo combatirlos, sino a lo mejor incluso actividades de prevención. O sea, a partir de ahora
y desde hace ya bastante tiempo se vienen anunciando estas guerras híbridas, ¿no? Donde no solamente hay un comportamiento bélico, un enfrentamiento bélico, sino que hay una búsqueda de fricciones que van a través de otro tipo de redes. Y esto ya está, o sea, somos muy permeables ante este problema. Entonces, no sé, creo que muchas de las soluciones están en estándares de calidad, en acuerdos que cerramos y con los que todos estamos comprometidos. Por ejemplo, hay 6 miembros de Verifier que han sido elegidos para la European Fact-Checking Standard Network, que justo hablaba el profesor Rúas, ¿no? Entonces, decir, vale, tenemos gente que está trabajando, investigando sobre esto, que a la vez puede colaborar en mejorar las prácticas, en definir cuáles pueden ser los estándares o esos mínimos, ¿no? Y luego, sobre la visión más occidental, creo que hay una parte en la que es inevitable, de hecho, incluso los propios informes del EDMO nos muestran esta imagen de Europa y cómo viaja la desinformación, y luego nos ponen por países. Y es impresionante los distintos bulos que hay en diferentes países, seamos vecinos o no. Estaba comprobando ahora el último informe. Entonces, lo importante para Francia, o el bulo más comentado en Francia en el mes de enero fue que la Unión Europea finalmente va a pagar 40 millones de euros para ayudas financieras a las pensiones francesas, mientras que la más leída en España fue la Unión Europea está considerando cerrar estados, un lockdown que le llaman, ¿no? Cerrar si los niveles de polución empiezan a subir. Luego, Bulgaria. Bulgaria es el único miembro de la Unión Europea que no ha tenido un referéndum. O sea, cada una de los miembros de la Unión Europea, y ya no te puedo decir ni en China, ni en Rusia, ni en Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo funcionan y cómo se distribuyen principalmente los intereses de la sociedad, y a partir de allí el tipo de información que consumimos. Pero solamente por dar un dato, en enero se verificaron 1.180 informaciones, porque, alabando el trabajo de los verificadores, también me gusta mucho cuando dicen esto no lo podemos verificar. Esto es bulo, esto no, y esto no lo podemos verificar. Y creo que eso también es importante saberlo y darlo a conocer. Es decir, no tengo suficiente, ¿no? Y bueno, sobre todo, lo dicho, de los 1.180 artículos de fact-checking en todo el EDMO en enero, solo 163 hablaban de Ucrania, 129 del COVID-19 y 142 del cambio climático. Estos son un 14, un 11 y un 12%. Entonces, menos de la mitad de la desinformación trata sobre temas que aparentemente son muy globales. Entonces, a lo mejor la perspectiva quizá podamos ir subiendo y bajando de granularidad, ¿no? Para ver cómo podemos hacerlo mejor y trabajar mejor. Pero bueno, sin duda, el mensaje con el que me gustaría terminar es no soy nada pesimista ante esto. Creo que estamos en una muy buena posición. Creo que con los mapeos tecnológicos, con toda la sensibilización que tenemos ante este tema, estamos haciendo un buen trabajo, tanto desde las universidades, con la promoción de nuevos cursos, de foros como este, desde programas específicos en medios de comunicación, hasta un folleto que nos envía la Unión Europea cada mes al correo. O sea, creo que estamos yendo en la dirección correcta y que nos falta trabajo, pero no creo que nos falten ganas tampoco. Entonces, sí. Efectivamente, a desinformación é moito máis bella que as redes sociais, e incluso máis bella que os medios de comunicación, e vai no propio ser humano. Permítome contar unha anécdota que me pasou onte, precisamente. Eu teño unha filla de 11 anos que onte chegoume dicindo: mamá, ti sabes que hai colexios nos que na hora do recreo os nenos están xogando o xogo do calamar, esta serie coreana que tivo tanta difusión, e que se están matando nenos uns a outros no recreo? Entón, claro, eu dixen, a ver, como? Frena. Quen che dixo isto? Isto dixomo Sofía. E Sofía, de onde o sacou? Contoullo a súa tía. Ollo, persoa adulta, figura de autoridade, fonte crible, que lle conta a información. Entón, a min veu unha mente de formación profesional nese momento, misinformation, non hai mala intención, pero hai evidentemente un contido que non é. Primeira mensaxe, pensa.
aplica o pensamento crítico. A ti non che parece un pouco extraño que haxa colexos nos que se están matando nenos entre sí de forma xeralizada? Non pode ser que o mellor houbera nun colexo un caso, tal vez, pero ti non pensas que iso que estás dicindo é unha barbaridade? Segunda mensaxe, non compartas. A desinformación prospera porque se comparte. Non compartas se non estás segura, non compartas se non sabes, non compartas se tes dúbidas de que iso poida ser razonable. Terceira mensaxe, busca, contrasta información. Onde busco? Busco en Google. Bueno, é unha fonte. Podes buscar en Google. Comentaba Alberto Quián antes a importancia tal vez de coñecer as linguaxes, coñecer os códigos. É certo, iso é interesante. O problema é que eu penso que hai unha porcentaxe moi alta da poboación a que iso lle resulta tan indiferente. Hai outra parte que non, pero, por desgracia, a maioría sí. Entón, non lles fales de códigos, non? Vai a ideas moito máis básicas. Busca en Google, e se buscas en Google, non te fíes de calquera fonte. Busca fontes fiables. Cales poden ser as fontes fiables? Pois chegamos aos medios de comunicación, que teñen que ser a nosa ancla. Que eu coincido contigo, hai medios que desinforman. Hai medios que caen na desinformación intencionada. Pero é verdade que a maioría dos medios non desinforman, o que fan é amosarnos da realidade que é un prisma, unha cara. Está logo a nosa responsabilidade de intentar completar as caras restantes para facernos unha composición do que é a verdade ou da verdade desde o punto de vista da nosa interpretación, se entendemos que a verdade ten unha certa marxe de interpretación. Se eses medios de comunicación teñen que ser esa ancla, teñen que ser ese lugar seguro no que nos poidamos buscar, entramos no que comentaba María Xosé do tema da regulación, que eu tamén teño as miñas reservas con respecto a este asunto, porque me parece que tocar na liberdade de expresión sempre é moi delicado. Comentabas se unha noticia falsa non debería ou non debería ser un delito, e acordeime do que comentaba esta mañá un profesor de Dereito Constitucional, que interviu, que dixo a liberdade de expresión protexe a mentira. Claro, na medida en que a liberdade de expresión ao final ten que protexer a opinión tamén. Entón, como isto, eu penso que nas sociedades democráticas e modernas non estamos dispostos a negocialo, é dicir, esa liberdade de expresión ten que existir, aínda que sexa para decir unha barbaridade, salvo que sexa un xornalista que estou traballando nun medio de comunicación, entón a responsabilidade vai a pasar do que fala, que ten dereito a dicir o que queira, o que escoita, que terá que facer ese esforzo cognitivo moi importante de xulgar se iso que está escoitando merece a pena ser escoitado, merece a pena ser entendido, merece a pena ser compartido, non? Nada máis. Gracias, Mabel. Algo que engadir? Sí, enlazando un pouco co que decía Mabel, un pouco tratando de aportar algúns apuntamentos ao que decíades algúns dos intervintes, non? Por unha banda, efectivamente, está isto do análisis crítico do discurso que tanto nos falaban de Van Dijk e todo isto, non? E sobre todo, bueno, efectivamente na escola, non? Estos comentarios de textos que normalmente eran textos clásicos, que tamén está moi ben, Isabel la Católica ou lo que sea, pero, é dicir, empeza a haber comentarios de textos sobre noticias falsas. Quero dicir, aí entra a responsabilidade tamén de los docentes, non? A ver, estamos nun problema complexo, porque moitas veces o desmentido retroalimenta el bulo. Entonces, crea máis efecto o desmentido, porque moita xente non sabía dese bulo hasta que masivamente intentou desmentirse ese bulo, non? E iso é un problema de gran dimensión, non? Logo, un tema que comentaba tamén Mabel, a perda de perspectiva entre o virtual e o real, non? A mí me chamou a atención esa imaxe que puña Remedios, non? De la niña que quiere ampliarlo todo. No, en su iris ve claramente que es real e que es virtual, non? Pero chega un momento que nos ollos xa non sabes onde podes ampliar, non? E aquí isto tiene muchas metáforas, el efecto altavoz de los medios, non? E logo, e iso chega hasta extremos, quero dicir, a liberdade de expresión pois pode matar a máis ou menos xente, pero eu coincidía esta semana nunhas xornadas que foron a máis aquí, no Palacio de Congresos, non?
e hai un psiquiatra co que, bueno, fixemos algún traballo e entón el é especialista en temas de suicidios, non? E entón decía, primeiro, a cuestión de tapar os suicidios nos medios de comunicación, non? Porque crea un efecto chamada, non? Pero segundo, o incremento que está habendo non de suicidios, sino de intento de suicidios para chamar a atención, non? E entón, claro, todo é comparable con que non. A ver, se falaba aquí, falaba un compañeiro de, bueno, a realidade de héroes e villanos sempre se construiu así, non? Quero dicir, de chivos expiatorios, non? Evidentemente estamos na época do relato e estamos na loita por impoñer un relato dominante e su liño de impoñer é su liño de dominante. O problema cando se fala da democratización das redes é que é máis democrática para uns que para outros. Evidentemente, para quenes detentan e ostentan el poder, pois é mucho máis fácil trabajar con eso. É certo que, bueno, non é un tema efectivamente de 30 anos, non? Quer dizer que un compañero aquí, o profesor Alberto Pena, que é especialista en propaganda, sabe que isto leva toda a vida, non? Las reglas aquellas de clásicas de Domenech, de la exageración, la desfiguración, non? Bueno, si vamos a eso, pues empezamos con las cuando rozas la literatura y rozas la alegoría, ¿no? Quiero decir, pues, vamos hasta la propia Biblia, ¿no? Y nació de una costilla, ¿no? Y la manzana es el pecado, ¿no? A ver, es decir, entonces, ¿dónde está el origen, ¿no? Entonces, por lo tanto, moitas veces, bueno, é un problema de dimensión, ¿no? Decía María Xosé, claro, o poder económico, bueno, coñece ben os medios. Pero a mí me chamou a atención de todo isto, de como moitas veces a labor xornalística e estas rutinas xornalísticas están máis condicionadas por todos estes temas de inteligencia artificial e demais, e como o xornalismo se parece cada vez máis á bolsa, non? Ti vas á bolsa e ves unhas pantallas e ves como vai subindo todo, pero ahora os xornalistas empezan a editar mirando nunhas pantallas que está siendo trending topic cada media hora e en sus titulares buscan palabras que meten a posta y en sus leads para que su noticia pueda ser más leída que otras, ¿no? Entonces, bueno, eso nos crea un gran problema. ¿Quiénes están detrás? ¿Quién vigila al vigilante? ¿No? Ese sempre foi un tema, ¿no? Creo que a cuestión está no análisis crítico, ¿no? Falaba outro compañeiro e é verdade, este ecosistema de ecoloxía ten pouco, é moi tóxico, ¿no? Bueno, sin entrar na galega, aquí o que non nos debe preocupar, sin entrar, bueno, que podía ser reformas de Consello de Administración, como se nomean, como se renovan, non? Pero é un tema que nos debe preocupar, igual que decía antes, por poñer o exemplo do incremento de suicidios, non? Es que aquí hai un quebre xeracional, non? Unha fenda, non? Que se di xeracional. Galloso se jubila, non? E entonces, quero dicir, os nosos fillos e os nosos netos, o da tele galega, é dicir, de feito, xa hai xente na tele galega traballando para que as redes sociais que se acheguen á tele galega gracias ás redes sociais, porque a programación da tele galega, vamos, os nosos fillos e os nosos netos hasta preguntan, que tenemos unha televisión autonómica. Pois nin o sabía, non? É dicir, evidentemente tamén é un tema cultural, non? E un apuntamento político, non me podo esquecer porque ainda me queda un mes como político en exercicio. Isto, eu vi unha cousa, isto de la verdade, McLuhan, del medio es el mensaje, non? E claro, y dije, ¿cómo que el medio es el mensaje? El medio es el masaje. Quiero decir, ¿cómo é posible que un tipo como Feijóo fose tan bo en Galicia a carón dos medios, a vista dos medios de comunicación, e sexa tan malo en Madrid, non? E cheguei á conclusión de que el medio non é el mensaje, el medio é el masaje. E logo, un último apuntamento. A batalla perdida da posverdade é que cando se enfrenta a razón e a emoción, cando hai conflicto, sempre vence a emoción, non? É dicir, hai un señor medio veciño noso que se chama Antonio Damasio, portugués, que é un dos maiores neurocientíficos, e ten un libro que se chama El error de Descartes, non? E entonces o que ven a describir é toda esta verdade creativa, embelecida ao gusto das audiencias, que é a posverdade. Nada máis e gracias. Ben, imos abrir un segundo turno. Hai 4 palabras agora pedidas. Alá ao fondo hai unha.
O que iríamos xa cara ao final desta sesión de reflexión, canto máis concretos poidamos ser en achegas, en medidas, que é un pouco o obxectivo desta reflexión, agradecese nesa dirección. Venga. Boa tarde. Póñome de pé non para que me vexan, non teño necesidade ninguna de exhibirme, pero... Grande eres, Como... Gracias, non te quero. Como primeiro exercicio un pouco de fact-checking, porque como usuario tamén podo contribuir poñendo a miña identidade ao servicio da comunidade. O meu nome é Carlos Toural, son xornalista de formación, traballador da comunicación, profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación. Digo isto porque precisamente tamén como usuario dunha plataforma ou como parte dun colectivo, neste caso, que está nunha conferencia, nunha mesa redonda pois tan interesante como esta, creo que tamén é responsabilidade nosa identificarnos e permitir esa trazabilidade en canto aos comentarios que facemos. Entón, como primeira exercicio de fact-checking, son eu, o que fale non. Gracias. You are a fake. Agora, a segunda, vou facer simplemente unha anotación breve e rematar cunha historia tamén moi breve. A primeira anotación é que creo que estamos responsabilizando sempre de maneira excesiva ao usuario como tal. É dicir, quen de nós sabe que diferencia entre un motor cos cilindros en V ou en liña? Pero todos conducimos un coche. É dicir, perdón, que Marta Pérez está facendo as prácticas para sacar o carné. Pronto vas conducir un coche, pero non necesitas saber a diferencia entre un V8 ou un coche cos cilindros en liña. A que me refiro con isto? Que moitas veces responsabilizamos ao usuario con que ten que saber como funciona cada plataforma, cada tecnoloxía ata o final. Non, eso non vai pasar. Porque tampouco sabemos como funciona o motor dun coche, se non lo desmontan, somos incapaces de montarlo, pero conducimos igual, saímos todos os días á carretera e confiamos en que o sistema se regule, que todos os usuarios respeten unhas normas e, polo tanto, digamos que nos sentimos hasta certo punto a salvo nese funcionamento do sistema, non? Insisto, creo que responsabilizamos dunha maneira un pouco excesiva ao usuario para que teña que coñecer ata o final a tecnoloxía que está usando, ou moitas veces incluso eu son un defensor do software libre ata certo punto. Por qué? Porque a responsabilidade do software libre implica un traballo, unha posta ao día e un seguimento por parte do usuario que na gran maioría non estamos dispostos a facer. É imposible. Non imos a asumir ese custo de oportunidade, ese custo de tempo. Segunda anotación, chegamos tarde. Baixo o meu punto de vista, quería confrontalo cos membros da mesa, chegamos tarde como profesión, como profesionais e como facultades. Por qué? Como facultades, para incorporar aos nosos títulos materias, cando conseguimos incorporalas, esas materias están obsoletas, porque a profesión cambia a un ritmo que é completamente inasumible para o sistema, tal e como está montado. Se tardo 2 anos en implementar unha materia, porque teño que pasar as verificacións X, cando chega esa materia a impartirse, cando esa materia pasa un par de anos e empeza a estar rodada, empeza de verdade a formar profesionais nese sentido, o mundo cambiou. Como profesionais e como empresas, moitas veces tamén chegamos tarde porque temos certa tendencia a agardar a ver que pasa, antes de concederlle, digamos que, o don da oportunidade a esas novas plataformas que saen, aos usuarios. E sempre pensamos que non é que os usuarios están enganados, é que os usuarios son así un pouco como volátiles, e van e vuelven e hacen sus cosas, pero yo les entrego la verdad. Non. Os usuarios marcan o seu camiño. Mais unha vez. Os usuarios marcaron o camiño ao ámbito da industria musical, acabaron cando a industria acabou co vinilo, para pasar ao CD, porque o CD era máis barato de producir, ainda co sonido, con perdón, era unha merda. Volvemos, agora o vinilo volve a estar en tendas. Agora os usuarios dixeron, non quero poseer, quero poder escoitar en calquer lado, e as plataformas de streaming están aí, a industria cambia. Os usuarios marcan o camiño en moitas ocasións e tendemos a demonizalos porque non saben lo que queren. Cando realmente o que estamos intentando moitas veces facer é ensinarlle o que quere, cando non. A nosa responsabilidade, baixo o meu punto de vista, é ser capaces de facer información para colocala onde están os nosos usuarios. Isto
lévame á última historia, que xa deixo o micrófono para que os demás disfruten do seu tempo tamén. Que é que eu son dunha aldea da Ulloa, moi pequena, na que había un ultramarinos, que se chamaba a Casa de Estevo. E Estevo o que facía, que era? O que facían todos os ultramarinos, non? Ti ibas ali e dicías, Estevo, como foi a feira de Monterroso, porque teño que levar o gando? Estevo dicía, che, que queres? Para que? Para que lle compraras algo, e despois dicía, che, o que lle preguntaras. Pero era interesado, porque se alguén da feira de outra vila lle decía, oye, Estevo, diríxime a xente para aquí, Estevo dicía, no, a feira de Monterroso o mes pasado foi fatal, foi ben a de Porto Marín. Entón, que facía a xente? Pois collía e levaba o gando a outro lado. Por qué? Porque Estevo tiña o teléfono da aldea, tiña a televisión da aldea, era o lugar de reunión. Seguinte paso, chegan os teléfonos ás casas da aldea. O meu era o 183071. Sin prefixo. O de prefixo xa foi un mente moderno. Pero, decimos, no, pois agora xa se acabou o problema, porque xa temos teléfono e podemos comunicar. No, por qué? Porque cando chamabas a Miño para preguntar se facía bo tempo na praia, para ir á praia, chamabas ao bar, para decir, oye, que tempo fai por ello? O bar dicía, un tempo caralludo. Por qué? Porque ibas, estaba nublado e pasabas o día metido no bar. E el gañaba. A que me refiro con isto? Que o mundo é mundo, desde que dá voltas. E por moito que nos empeñemos en inventalo, os intereses sobre a información están aí desde o principio. Eu creo que o que nos debe diferenciar como xornalistas e como profesionais é intentar poñer un poquinho un punto de cordura e de veracidade nesta información, a pesar de todas as loitas que podemos ter co ámbito empresarial e con todas as tensións que podemos ter en termos de vida real. Por qué? Porque un medio debe vivir, un medio debe pagar as nóminas e un medio debe subsistir nun entorno que é complexo. E digo con coñecemento de causa porque levo 5 anos ao frente dun gabinete dunha institución e coñezo moi ben esa relación diaria cos medios de comunicación. Por a miña parte nada máis, e gracias a da mesa por as intervencións. Ben, hai outra palabra aquí. Bueno, ben. Andiño, entón, logo Alberto Pena. Hola. Boas tardes. Bueno, eu vou a facer o que aconsellou Carlos, que é presentarme. Sou Xaime Fandiño, jubilado, tengo 70 años e soy viejo. Esa es mi presentación, ni senior, ni silver, ni eufemismos de ningún tipo. Viejo. Porque se habla de vejez, envejecimiento, pero no hay sustantivo. Siempre el adjetivo, hablamos en los escritos, el envejecimiento, la vejez, pero ¿quién es el viejo? Nadie. Entonces, bueno, hay que un poco empezar a empoderar la palabra. Y los medios tienen mucho que ver en esto, porque empiezan a denominar silver, a denominar no sé qué, a todo este tipo de eufemismos, y los que somos mayores nos encontramos dentro de una especie de apartheid, de gueto cronológico, que los medios tratan de una forma homogeneizante a todos. Yo, por ejemplo, este señor que de las firmas es un edadista, ese que pidió las firmas para los bancos. ¿Os dais cuenta? No se hizo un análisis desde los medios de ese hombre. Primero, ¿dónde consiguió las firmas? Ya dice que hay una exclusión para la gente mayor. ¿Quién firmó? Ya, eso un periodista debía preguntárselo. ¿Quién firmó para conseguir esos miles de firmas si hay exclusión tecnológica? Después, este hombre sigue con su discurso y hace un discurso diciendo que los mayores no saben tecnología. Yo no estoy de acuerdo, yo tengo 70 años y me manejo, y como yo, mucha gente. Los cajeros automáticos son de los años 70, todo el mundo tal, habrá alguna gente que no sepa. Y entonces consigue el hombre, y los medios apoyan, y el ministro y todos, que los bancos abran para los viejos más tiempo. Otro edadismo, una discriminación positiva edadista. ¿Por qué? Porque yo soy viejo y a mí me abren todo el día. Mabel tiene su hija, de repente va a llegar tarde a la facultad, la hija se le puso enferma, va todos los días, llega al banco a las 11:30 y le dicen, usted no. Y entro yo con chulería. Y Mabel dice, me cago en el puto viejo. O sea, está creando un edadismo horrible.
¿Os dais cuenta de que los enfoques muchas veces, que es lo que se está hablando, todo el mundo traga y no se hace un análisis real de lo que significa eso? Y este hombre va por las televisiones diciendo cosas y la gente traga y le ponen y están encantados. Y no os dais cuenta que estamos creando un edadismo enorme sin darnos cuenta. Entonces, creo que es muy importante no homogeneizar a los mayores, no crear estereotipos, porque los hay de la panorama y del resurrección, viejos, o sea que no todos son del mismo, ¿vale? Y si no, nos meten en una especie de gueto apartheid tecnológico, y yo, por ejemplo, estoy en contra totalmente de esto del envejecimiento activo. O sea, yo eso de activo, de un lado para otro. Steve Hawking estaba en una silla de ruedas y tenía un universo mayor que estos que van de un lado para otro, ¿no? O sea, no hace falta andar de un lado para otro, aquí te pillo, aquí te mato, para ser una persona activa. Entonces, yo creo que estoy más hacia una longevidad audaz que a ese otro tipo, ¿no? Y que sea creativa, proactiva, productiva, porque tampoco nos dejan hacer. Y nadie ha dicho nada. Solo ahora han empezado un poco. ¿Os acordáis que Forges murió sin poder combinar su pensión con los derechos de autoría? Ahora se puede, pero no se podía. Ahora empiezan... O sea, yo cuando me jubilé, el primer día me di cuenta de que no podía hacer nada, solo viajes del inserso, gimnasia de mantenimiento, yo nunca hice gimnasia en mi vida, mantenimiento, ir a unos cursos de estos de mayores de la universidad. Eso era todo mi futuro. Entonces yo me negué, yo me empecé a mover en esta historia. En este momento tenemos creada una cátedra de edadismo de la Universidad de Vigo, estamos trabajando en este ámbito y creo que es muy importantísimo que los medios verdaderamente tomen sentido, porque es muy fácil dar pena. El viejo se le tiene como que da pena, por ejemplo dicen, ¿cómo es? Adopta un abuelo. No, pilla un colega. ¿Cómo que adopta un abuelo? Pilla un colega de otra edad. ¿Por qué vas a adoptar un abuelo? Adoptar y abuelo son dos elementos negativos, que significa dependencia uno de otro, ¿no? Y abuelo puede ser abuelo, ¿no? Por ser mayor no tienes por qué ser abuelo, ¿no? Entonces es muy importante que verdaderamente en el tema que me toca, como decíais, definir un poco en dónde estamos. En mi caso, que verdaderamente los medios empiecen a pensar que la vejez es un tema importante a trabajar, que es heterogénea, que no hay una homogeneización de los mayores, que somos distintos como son los jóvenes y los medios muchas veces, vosotros lo sabéis, que gráficamente nos ponen siempre mirando obras, cuando hablan los mayores, mirando obras, con un bastón. Las señales de tráfico, el otro día salía una con un bastón, o sea, no se la habéis visto, habían propuesto una con un bastón cruzando para decir que había una residencia cerca. Yo decía, bueno, pues si hay una universidad podemos poner a chicos con el botellón, porque entonces es homogeneizar, ¿no? Entonces, solamente era una reflexión sobre este tema que trato y que me parecería que podría ser interesante para el debate. Gracias. Gracias. Outra palabra por aquí, outras dúas palabras. Si podemos ser concretos, seguimos para abrir un turno final. Aí. E logo, son Emilio Ucha, son usuario e vello. Usuario vello. Eu teño 3 preguntas puntuais aos membros da mesa. Por orden, Xosé Rúas. Chamou a atención que cando fixeches unha enumeración dos componentes desa investigación que estás facendo no SESBO, digo, na elección de tipoloxías de persoas e tal, incluístes os politólogos. E a mí, a pregunta que me fago é, topachedes algún politólogo que non teña sesgo político? Porque eu, que coñece un pouco algo dos politólogos, penso que non hai ningún. Sí, sorprende. Esa sería unha primeira pregunta. A Elías, co tema dos tertulianismo, dos todólogos, que é unha palabra que se utiliza hoxe moito en día, pois quería recordarlle que, aparte de periodistas, todólogos, tamén interveñen a veces personas neses coloquios, nesas tertulias que non son politólogos, que non son periodistas. Entón, a veces tamén se produce ese tipo de mistura. En fin, o sea, son agregados, non sei como chamarles, abxuntos, en fin,
o deixo un pouco a interpretación de cada quen. Sobre a regulación que comentaches ti que se podería facer na Unión Europea respecto da utilización nos medios españois de fontes non fiables, falsas, etc., a pregunta que me fago, e transmito, é se a Unión Europea tería verificadores suficientemente cualificados para coñecer realmente as informacións españolas. Teño un pouco esa dúbida, non? E tamén estou de acordo con o que dixo antes a señora esta que marchou a Porteiro sobre o tema da regulación. Estou en contra absolutamente da regulación. O sea, unha limitación absoluta da independencia, vamos, da liberdade de expresión, que é absolutamente inadmisible e que sería inaceptable de todo punto que se partira precisamente da Unión Europea. Sería unha contradición in términos e de facto, en absoluto. E respecto á señora Míguez, que abundou moito co tema da formación, fagolle a pregunta a vostede e tamén ao seu compañeiro galego, non? Temos realmente en Galicia elementos suficientes para transmitir información o máis completa posible sobre o tema de que estamos falando, sobre os temas digitais? É dicir, hai formación abondo nos formadores, hai suficientes formadores para transmitir esa información? Porque, claro, a referencia que fixo Elías ao feito de que se cree unha especie dunha cátedra, etc., evidentemente eso está moi ben desde un punto de vista teórico, pero incurriríamos nos defectos típicos da administración, que algúns coñecemos por desgracia, moi de cerca. Entón, teño un pouco de dúbida sobre isto. E un apunte final, estou absolutamente de acordo co alegato que fixo o colega respecto da información sobre a guerra de Ucrania. Eu, humilde politólogo, sigo aínda esperando que alguén me conte realmente o que pasaba no Donbass. Entón, fáltame, igual que dixo o colega, fontes fidedignas da parte rusa. Como individuo libre, considérame con dereito a ter información das dúas partes. É dicir, que totalmente de acordo con o que dixetes. Nada máis. E, por último, aquí outra palabra. Aquí, Vini. Boa tarde. Eu quero felicitarvos pola xornada. Interesante para min, polo menos. Querería decir que a desinformación existiu sempre. Sobre todo aqueles que vivimos no franquismo hasta ter uso de razón medianamente, porque non o temos ainda hoxe, ou polo menos, ao completo. Pero a min o que me interesa, proveño do ensino e da música e agora da política, e a min o que me interesa é a fenda entre xeracións. É dicir, teño dúas netas, teño fillos, e as culturas conformaron as cosmovisións, tamén o conformaron os medios onde se vivían, no rural, no semiurbano e no urbano, as clases sociais condicionaban tamén as cosmovisións, e os comportamentos individuais e sociais estaban condicionados por esa cosmovisión. Nestes momentos eu estou absolutamente confuso. Teño unha neta de 12 anos e outra de 16, a 17, e preveo unha fractura, unhas fendas brutais e aceleradas. Hai algunha previsión, aparte da necesidade de verificadores dos verificadores que verifican a súa vez outros verificadores, aparte diso, hai algunha previsión ou hai algún movimento paralelo ás redes que prevea as posibles fracturas brutais que pode haber en canto a, non me refiro a intereses económicos, en canto a interpretación do mundo, interpretación do cosmos, que en definitiva as culturas e as pequenas ou grandes identidades culturales son iso, son interpretacións do mundo. Ben, gracias. Bueno, empezando por la última intervención, confiemos nesta fenda, confiemos na educación, non? Quero dicir que os nosos fillos e os netos podan ter máis elementos para interpretar a realidade dos que tivemos nós. É certo que estamos nese proceso que se chama opulencia informativa. Entonces, a veces o exceso de información
provoca tamén bueno, esta nebulosa onde non sabes que é verdade e que é mentira, pero bueno, confiemos na educación e estou seguro de que les terán moitos máis elementos de xuicio e de crítica dos que tivemos nós. Quero pensar eso, independentemente de que poda haber verificadores que verifiquen os verificadores, non? Logo, despois, bueno, pouco máis que engadir, non? Bueno, decía o compañero, preguntaba porque, vamos a ver, entre o equipo temos un politólogo, temos informáticos, comunicadores e politólogos. Nos o politólogo temos por os seus coñecementos en ciencia política. Quero dicir, eu vou a un médico de outro día fun ao cardiólogo e o médico é de dereitas, pero miroume ben o corazón que está na esquerda, non? Non lle miro a ideoloxía, quero dicir, eu acudo a él como profesional e nos aporta unha visión bastante, bueno, de como está o terreo, sobre todo na política. Pois non sei se o que quería dicir. Sí, pero calquer profesor, tamén o informático ten un sesgo. Claro, pero manipulación é mover coas mans, quero dicir, originariamente, manipular, quero dicir, todos manipulamos desde o momento que movemos algo ou tratamos algo, non? No xornalismo, desde o momento que ti decides a quen envías a cubrir unha noticia, que cousas se cubren e que cousas non cubres, pois xa estás manipulando, entre comillas, quero dicir que a xente, evidentemente e afortunadamente, todos temos a nosa ideoloxía, pero outra cousa é a nosa labor como profesionais, non? Bueno, e pouco máis, quero dicir, aparte, bueno, non sei cal era a intención de Fandiño, se era desmentir o bulo de que os vellos non son activos, pois queda desmentido, non? Tamén hai moitos bulos, vamos, de todo, hasta de consumo de Viagra, se me apuráis. Eu se quixera desmentir unha cousa, porque aquí ven Carlos Toural a falar de motores en V, en X, e o ven a dicir un tipo que ten un eléctrico híbrido, non? Non sei ti que idea tes de... En V. Eso, vale. E cando dixo que era xornalista de formación, non sei se o dixo xunto ou separado, de formación ou de formación. Gracias. Era un chascarrillo. Nada máis. A ver. Bueno, con respecto á súa pregunta, pareceme a verdade moi pertinente. Hai formadores suficientes? Hai algúns. Probablemente suficientes non. Eu creo que aquí sí que temos unha misión desde a academia, e comentaba o profesor López antes que hai varios proxectos nas universidades galegas que están traballando este tema. Eu penso que desde estes proxectos temos que intentar actuar como formadores dos outros formadores que finalmente poden chegar ao resto da poboación. Isto ten moito que ver tamén co que comentaba Carlos Toural, de que a academia vai lenta. É certo, nun ámbito como este que flúe tan rápido, vamos a rebufo sempre. As dinámicas son espesas e vamos sempre a rebufo, e xa que non podemos estar a última, polo menos temos que estar a traballar ese pensamento templado que temos que potenciar tamén na formación, e penso que aí está un pouco o noso papel para incrementar eses formadores. Mencionaba vostede que percibe unha fractura. Eu tamén a percibo, teño unha filla de 11 anos, outra que vai facer 14, hai unha fractura importantísima. A través da formación temos que traballar niso, pero tamén temos que ter un pouco de optimismo e confianza en que tal vez a nosa visión do mundo é a nosa, e a visión que van ter as novas xeracións é diferente. Non necesariamente por iso será peor, aínda que nos apercibamos cunhas carencias que nos poidan parecer preocupantes, tal vez con motivo, pero sexamos optimistas de cara ao futuro. Bueno, sin que nadie me pregunte, yo intervengo. Completamente de acuerdo con el tema del optimismo y te lo agradezco mucho, Mabel, porque bueno, tengo por lo menos ni un cuarto de la experiencia que tiene la gente que me acompaña en esta mesa y creo que se ve. Entonces, simplemente la perspectiva del optimismo y luego, sobre todo, recalcar derechos y obligaciones de todos y cada uno, ¿no? Del periodista y del ciudadano también. O sea, la obligación del periodista del rigor. Creo que es una de las cosas que, por ejemplo, en la facultad donde trabajo es algo que se repite mucho, sobre todo rigor. Quizá no nos cuestionamos tanto qué es verdad, qué es la... ¿no? Sino el rigor, es decir, esto ha pasado, los hechos.
y el tratar de construir nuestra narrativa en torno a eso, evidentemente sesgada porque es inevitable, y así como se le pide rigor al periodista, también, desde luego, el derecho a la información que tiene el ciudadano, a la libertad de expresión, y también en el caso de la información, y sin culpabilizarlos, desde luego yo no pienso que sea el usuario el responsable, creo que sus comportamientos están bastante estudiados y que somos un poco animales de costumbres bastante previsible para algunas cosas, especialmente con asuntos de algoritmo. Entonces, simplemente eso, optimismo y rigor, nada más. Gracias. Pues muchas gracias. Yo también quiero terminar un poco con la idea de Clara respecto a que soy optimista. Es cierto, Carlos Toral ha dicho que ya llegamos tarde. Yo pienso que, bueno, llegamos tarde, pero que tenemos que hacer algo. O sea, es que lo tengo claro. Estoy de acuerdo contigo respecto a lo que señalas de que no se puede criminalizar al usuario y el usuario no puede estar constantemente formándose respecto a esto. Igual, yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos viviendo, había un problema con la leche, o sea, respecto a la diferencia de leche orgánica y leche que una era súper cara, la leche, vamos a decir, aquí, orgánica, o sea, orgánica sería aquí como ecológica, ¿verdad? Y la leche otra. Y entonces me decían, es que la otra tiene muchísima cantidad de antibiótico, porque están, bueno, pues como la ordeñan y tal, pues tienen muchas infecciones y tienen mucho antibiótico. Y claro, eso luego hay problemas, este antibiótico llega a nosotros y tal. Yo en Europa, aquí en España, nunca miro la leche porque hay una regulación de la Unión Europea que me asegura que la leche tiene unos contenidos que yo puedo beber, o sea, no estoy constantemente. O sea, a mí me parece que efectivamente pues tenemos que de alguna manera garantizar que la información esté bien y que Google funcione bien y que las cosas funcionen bien y no tener nosotros que aprender absolutamente todo, porque cuando yo voy a un supermercado y compro carne, pues yo entiendo que el veterinario habrá visitado a la granja y que eso estará bien, me imagino, o sea, no tengo por qué saber de elementos veterinarios y tenemos que un poco darle alguna carta de credibilidad a la profesionalidad, y yo pienso que en eso es importante. Estoy de acuerdo contigo respecto a que los estudios de comunicación es que constantemente están cambiando. Yo no doy nada de lo que daba cuando empecé, y estuve en la UNED 2 años en comisión de servicio en el Departamento de Filosofía de la Ciencia. Me pusieron a dar la filosofía de los presocráticos y yo digo, joder, pues esto ya me lo he preparado y me sirve para toda la vida, porque los presocráticos no van a cambiar, o si fuera profesor de álgebra, pues esto siempre estaría bien. Yo creo que los teoremas son siempre parecidos. Y aquí no. Y esto nos obliga a cambiar mucho y es una disciplina compleja. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar y tenemos que... Es verdad que la administración nos obliga. Es muy complicada la forma de verificación de los títulos y cambiarlas, pero tenemos que hacerlo. O sea, es que no nos queda otra y estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que luchar contra eso. Respecto a lo del edadismo, yo diría que vaya un medio de comunicación, porque a mí yo como periodista creo que ha dado usted un tema de reportaje fascinante, y yo creo que si usted habla con cualquier periodista, tanto de ámbito local como nacional, le sacarán un reportaje. Me parece que ese elemento que usted ha dicho contraintuitivo y contracorriente, estoy segurísimo, vamos, yo le hago un reportaje, quiero decirte que es muy buena la idea que usted dice, y es que lo que pasa es que no ha llegado esa información a los periodistas, o sea, pero si usted contacta, le aseguro que le hacen un reportaje en la tele, no sé qué, porque... No, lo lleva a un lado de muchos sitios y no... No, pues yo le digo que sí, o sea, que lo intente, porque creo que es un tema que se puede vender. Hágalo a lo mejor con un gabinete de comunicación, con un periodista profesional que sabe venderlo mejor, y se lo recomiendo. Y luego, respecto a lo que decía de los todólogos y de lo que aparece en televisión, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que... en mi departamento hubo una discusión muy grande respecto a si se llamaba antes periodismo y comunicación visual y ahora se llama comunicación. A mí no me gustaba la palabra, sé que aquí también en Santiago se llama comunicación, porque desde que Belén Esteban dijo que era comunicadora, yo digo, pero entonces, ¿comunicador qué es? ¿Qué es un comunicador? Todo es un comunicador. Goebbels es un comunicador, y periodista es otra cosa. Entonces, yo creo que ahí, claro, hay toda una gente que se pone ahí a hablar, pues en Telecinco, no estoy hablando ya de tertulia política, sino incluso de otro. Y eso es peligroso, y a mí me parece que, por ejemplo, Telecinco ha tomado conciencia de lo que ha sucedido en algunos de sus programas, y pienso que creo que puede ir por el buen camino, pero estoy de acuerdo con usted en que
no todo el mundo a lo mejor tendría que tener ese altavoz enorme para hablar de cosas en las que no son expertos, y estoy de acuerdo. Y respecto a Europa y los fact-checkers, si conocen España, pues sí, porque en realidad ellos colaboran con periodistas y fact-checkers de distintos países, y entonces, bueno, pues en España me imagino que los harán. Bueno, pero son españoles y conocen un poco el entorno español, o sea, yo creo que ahí sí. Y por último, respecto a las interpretaciones y los choques culturales que pueda haber, yo vuelvo a ser optimista. Es decir, yo creo, decía antes en la comida alguien, que si volviéramos a la Edad Media no duraríamos ni 6 días, porque la cantidad de virus y bacterias que había hoy en día con la higiene que hay y tal, básicamente no estamos preparados para vivir en la época de la Edad Media, ¿no? Yo pienso que no es mala época para vivir, creo que tenemos muchos retos, pero yo me niego a decirle a mis alumnos y a mis alumnas que no hay futuro, que todo es horrible, que el mundo va a ser horrible, porque primero, como profesor, creo que no puedo quitarle la ilusión a un chaval de 20 años. Es que no puedo, o sea, creo que hay que darle optimismo. Segundo, sinceramente, creo, honestamente, que hay muchísimas cosas como los derechos civiles, los derechos de la mujer, hay muchísimas cosas que estamos mejor que hace muchos años, y pienso que estaremos mejor. Lo creo, o sea, creo que tenemos que vivir de esa manera, porque si no, no merece la pena la lucha, ¿no? Y quiero terminar con esto, ¿no? De que pienso que lugares como esta reflexión que se ha hecho hoy, el hecho de que nos haya invitado el Consello da Cultura Galega, el que Xosé López pues nos haya reunido, el que hayamos debatido esto, es un principio para mejorar el ecosistema que tenemos, y hay muchos y muchas que tenemos ganas de cambiarlo a mejor. Ben, temos unha última palabra que se lle imos dar, se hai algunha máis, moi breve. Ben, esa última. Cuestión de visibilidade. Bueno, a verdade é que se poderían facer moitísimas reflexión, ¿no? A partir do que escoitamos esta mañá e o que escoitamos agora a tarde. Vou a tentar simplemente facer unha aportación desde a miña perspectiva, atendendo a que, bueno, nas redes temos moito chapapote, pero ese chapapote que temos ahora nas redes, chapapote desinformativo, é produto de un contexto, ¿no? É produto do contexto no que nos atopamos desta revolución digital, desta transformación, e donde hai unha crise mediática dos medios tradicionais que perderon credibilidade, os seus lectores ou os seus televidentes, os seus radioouvintes, de alguna maneira se foron alonsando desas fontes mediadoras de información profesional e se foron achegando a fontes alternativas, non? Hai unha perda de confianza. Por outro lado, hai tamén unha falta de habilidade para poder, justamente, dentro do que é a alfabetización mediática, poder discernir pois o que é unha información de unha desinformación, ou simplemente ter a actitude para tratar de desvelar que pode haber detrás de cada fonte que transmite determinadas mensaxes, non? Pero é, digamos, ás veces abordar este asunto é como botar as redes no mar e tentar pescar auga, porque é realmente complicado, sobre todo se atendemos ao que son os modelos de comunicación, non? Hai 4 grandes modelos de comunicación, desde a miña perspectiva, a partir dos estudios teóricos dos grandes mestres, non? Que é a información, cuso exercicio é o xornalismo, que está fundamentado, como saben, nos principios deontolóxicos, un dos cales elemental e o principio de veracidade, que non ten por que ser exactamente a verdade, pero sí contar as cousas tal como unhas percibiu, obviamente coas súas limitacións, e, evidentemente, tendo en conta diferentes elementos ligados aos propios condicionamentos do medio, non? Ou incluso aos propios, algunhas veces, intencionalidades. Logo está o modelo, digamos, ou 3 grandes modelos persuasivos. Un é as relacións públicas, outro é a publicidade, que é a comunicación comercial, e outro é a propaganda, que é unha comunicación ideolóxica que ten varios, se pode facer diferentes aproximacións de carácter temático, podemos falar de propaganda bélica, de propaganda política, de propaganda de Estado ou incluso de propaganda social, que é a propaganda que fan moitos actores non gubernamentais, como Human Rights Watch, Save the Children, Amnistía Internacional, que fan campañas de propaganda. Claro que é unha propaganda
non manipuladora, ou sí, dependendo do contexto de análise, porque o contexto é moi importante, o contexto para aproximarse ao fenómeno da desinformación. E non quero estender tampouco moito. En relación co que decía Mabel, por exemplo, da súa filla, eu tamén teño fillos, tamén me veñen con contos que, efectivamente, contos desinformativos que les, bueno, pues, en fin, de fontes diversas, a veces os propios medios, pois te trasladan para que contrastar contigo, ¿no? Verificar, ¿no? E claro, Mabel rapidamente lle respondeu a súa filla que, claro, como vai a ser eso verdad? É obvio. Pero se Mabel estivese en Estados Unidos e a súa filla lle conta iso, non sei eu se lle daría credibilidade ou non, probablemente sí, ou desconfiaría e rapidamente trataría de contrastar ese elemento, non? Tamén é importante, aparte do contexto, a perspectiva histórica, como xa se comentou, pero fundamental, ademais, a perspectiva histórica é clave. O sea, solo no terreno da propaganda bélica, utilizando as técnicas clásicas de propaganda, ¿no? Planificada, temos exemplos paradigmáticos no século XX até chegar á guerra de Ucrania do uso da desinformación para provocar conflictos bélicos por intereses diversos, empezando, por exemplo, por a guerra hispano-cubana, a guerra estadounidense-española, na guerra de Cuba. A guerra de Cuba foi unha guerra no que a propaganda de agitación de Hearst and Pulitzer, amarillismo, muckraking, journalism muckraking, provocou ese conflicto, un conflicto derivado da explosión de unhas bombas no Maine, no buque de guerra Maine, que estaba fondeado perto do porto de Habana. Ben, se seguimos máis pa diante, e vamos por dar un salto no tempo a guerra de Vietnam, no Golfo do Tonkin, unha patrullera americana di que foi atacada por, en fin, os comunistas vietnamitas. Falso. Unha operación de bandeira falsa. Como foi a do Maine. Outra operación de bandeira falsa. Créanme, Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. ¿Quién decía esto? Aznar, en prime time. Aznar, y lo decía Bush, y lo decía... Créanme, pues aquí lo provocó a guerra de Irak. Pero bueno, si vamos máis para atrás, a primeira guerra do Golfo, ainda que, de alguna maneira, a invasión de Kuwait foi unha invasión, digamos, que tiña a legitimidade da ONU, esa cobertura de legitimidade internacional, multilateral, o que sustentou o ataque multinacional liderado por Estados Unidos para repelir a invasión de Saddam Hussein de Kuwait foi un bulo no que decían que os soldados iraquíes tiñan pasada a bayoneta aos bebés prematuros que estaban nas incubadoras do Hospital Central de Kuwait, que era falso, pero era para gañarse os corazóns da opinión pública americana e que a opinión pública americana puidese apoiar esa intervención, porque non tiñan, digamos, un apoio social importante. E se chegamos ahora á guerra de Ucrania, a guerra do Donbass, comezou, entre outras, digamos, mensaxes desinformativas, con unha operación tamén de bandeira falsa, na que o goberno ruso decía, o exército ruso, non me lembro exactamente quen difundiu, que se tiña producido, bueno, o do xenocidio é algo que está xa, digamos, no discurso desinformativo de forma permanente ruso. O profesor Xosé Manuel Núñez Seixas sobre este tema opinou hai pouco tempo en La Voz de Galicia e comparto completamente a súa visión, pero en relación con este aspecto, o exército ruso e o goberno ruso, son prácticamente a mesma cousa, dixeron que un neno do Donbass, non me lembro exactamente o punto, tiña sido crucificado polos nacionalistas ucranianos, nazis ucranianos. E mostraban como testemunha unha señora, se va acabando, unha señora que decía ser testemunha de esa crucifixión de ese neno, que era un neno rusófilo. Aquilo circulou polas redes, circulou moitísimo, hai vídeos incluso, e logo se descubriu ao cabo do tempo que aquela señora, que decía ser testemunha, e as imaxes todas foran un montaxe do Servicio de Operacións Secretas desinformativas que ten unha granxa en San Petersburgo do exército ruso. Quero dicir, aquela señora era unha espía rusa. E xa remato, en relación con se deben censurar os medios rusos na Unión Europea actualmente?
A miña opinión é sí. E por qué? Non porque eu este en contra da liberdade de expresión, eu personalmente, sino porque os medios rusos, Russia Today, entre outros, son medios de unha operación militar. Son medios que operan de acordo coa estrategia militar do Kremlin, desinformativa, como operaron, de feito, en Estados Unidos a favor de Donald Trump para que gañara as eleccións en 2016, a través de, bueno, como saben, a Operación Latka, con unha alianza entre Trump e o seu círculo e a embaixada rusa. Iso está, de feito, neste momento a ser investigado no Congreso da Cámara de Representantes dos Estados Unidos. Bueno, en fin, quero decir, o tema da desinformación hai que ver con perspectiva histórica, hai que verlo con un sentido crítico, hai que verlo con un sentido contextualizador e hai que escarbar bastante a fondo para comprender as dinámicas que hai, tanto no contexto político como no contexto, por suposto, cultural, como no contexto bélico e, por suposto, en outros fluidos, outras muitas categorías do fenómeno, ¿no? Sanitario, etcétera, etcétera. Nada más, gracias. Gracias. Imos entrando na recta final, se lles parece, porque imos xa moi xustiños de tempo, e dúas cuestións antes de devolverlle a palabra aos compañeiros e compañeiras de mesa. A primeira é que este foro, como xa se presentou a mañá, é un primeiro de 8 foros e, por tanto, vai ter continuidade. E o seguinte ten moito que ver co que hoxe se falou aquí, que se titula Humanismo e Tecnoloxía, que dirixe unha persoa do plenario do Consello da Cultura Galega, a profesora catedrática Carmen García Mateo, e donde se analiza tanto con perspectiva tecnolóxica como desde as humanidades aspectos referidos a estas cuestións que están moi relacionadas tamén cos procesos de información e desinformación. Este é o próximo, xa antes se dixo, as datas recordan, neste caso é o xoves 13 de abril, simplemente para trasladarlles esa información. A segunda é, eu non estou ahora mismo no Consello, colaboro co Consello sempre que me chaman, por suposto, estuve moito tempo, como xa dixo a presidenta pola mañá, pero constame, e, por tanto, eu teño que dicilo, que o Consello é unha casa plural e aberta. Creo que se manifestou nas distintas intervencións e deixando voz a todo o mundo, que trata de reflexionar e atender de acordo coas directrices e coas decisións que toma o seu plenario, e eu teño que agradecer moito que consideraran este tema como un tema central nos debates, non só desde a comunicación, porque eu creo que nos interesa moito desde a comunicación, pero que lle interesa moito aos filósofos, aos historiadores, é dicir, hai toda unha serie, os lingüistas, é dicir, afecta aos tecnólogos, afecta ao funcionamento, en realidade, das sociedades democráticas e plurais actuais. E, por último, eu son de pobo, entón, creo que no meu pobo sempre se dicía, mentras hai vida, hai oportunidades. E, por tanto, eu sí creo, desde o punto de vista social, que a marxe dos problemas que temos, que si hai tamén unha visión optimista e, por tanto, que hai oportunidades, a marxe que si chegamos máis ou menos tarde. E non quero ser moi pesado e, por tanto, Rúas, unha última mensaxe que queiras trasladar, algunha aportación que che quede, senón pasamos a Mabel, que non necesitamos que desestabilizas. Mabel. A luz moitas veces é multicolor, como se dixo esta mañá, e a luz nos cega, pero mentras hai luz hai vida, o sea que pouco máis que engadir. Pois nada, seguindo no terreo das metáforas, vivimos nun gran océano que é o da desinformación, non podemos quitar a tapa e baleirar a auga, o que temos que intentar é non estar buceando tolo nel, senón aprender a navegalo. Ese é o camiño que nos queda. Sí, y que ese aprendizaje funciona para los casos que contáis con vuestros hijos. Yo soy fact-checker de mi padre, porque desde la pandemia entiendo también sus motivos, él lee cierto tipo de información, entonces me la presenta en la mesa y él ya ha aprendido a verificarse solo. Entonces, creo que el asunto de la formación
es muy importante para todas las edades, desde luego, para toda la sociedad. Sí, yo también lo creo. O sea, yo creo que esto, igual que en la antigüedad, pues había que saber cazar o saber pescar o saber hacer, pues hoy en día tenemos que manejarnos en esta selva digital que tenemos, en la que vivimos, y creo que si formamos adecuadamente a la población, y se puede formar porque se forma en muchas otras áreas, pues esto es también una oportunidad porque tenemos más acceso a más información. Repito, soy optimista y me parece que el hecho de que esté este foro y se haya organizado este foro, pues es una prueba de que hay interés y de que se puede mejorar. Y del debate posterior al foro Sí. tamén é unha prova excelente. Ben, eu só dicirlles que neste foro concreto o debate tampouco remata aquí, senón que imos intentar coa colaboración dos que están aquí e de outras persoas que non puideron vir ou que non coincidía que puideran estar nesta ocasión, pero que están investigando sobre isto ou que están movimentos sociais que están traballando sobre a desinformación. Creo recordar que a próxima semana en Murcia hai un simposio sobre desinformación e defensa, que hai outro simposio, unha rede de investigadores no ámbito publicitario e marketing que acaban de crear unha rede. Quero dicir que imos seguir traballando e, por tanto, o que deben saber é que calquera persoa que queira colaborar, porque vai ser un traballo aberto, vamos tratar de crear unha rede para seguir colaborando e seguir contribuindo a pensar desde Galicia, como nos pediu o Consello, e por haber moitos investigadores de Galicia que están traballando nesa dirección, pois, e iso é aberto porque esta casa é aberta e é plural e, por tanto, todas as achegas e aportacións serán benvidas. Eu creo que tanto a súa participación como as achegas dos compañeiros e compañeiras da mesa merece despedilo cun aplauso agás que alguén teña algo máis que dicir antes. Se non ten, gracias por estar aquí.